Mujer no tenía escapatoria, pero justo en el impacto pasó algo increíble. Gabriela era una de esas personas que van por la vida sin creer en nada, segura de que todo lo que ocurría era un simple producto de la casualidad, segura de que no existía Dios ni el destino, y por eso había tenido duros enfrentamientos con su familia, que la había criado como una mujer judía. Ella había renegado de las creencias familiares cuando tenía 13 años. En ese entonces se había enamorado de un chico que veía pasar frente a su casa, que andaba en patineta y vestía siempre de negro. Él le había dicho que Dios no existía y Gabriela le había creído sin más. Sin embargo, años más tarde, cuando tuvo edad para ir a la universidad, comprendió que no podía ir por allí diciendo que no creía en Dios, si no conocía alguna teoría que lo sustentara. Y en un par de años devoró ávidamente toda la literatura que encontró al respecto. Desde entonces se alejó todavía más de su familia, porque estos no eran capaces de tenerla en casa sin sacar a relucir constantemente el tema religioso. Y Gabriela no estaba dispuesta a tener ese tipo de discusiones con personas que consideraban inferiores intelectualmente, porque sí, toda esa lectura la había llenado de un orgullo vano que se convirtió en su sello distintivo desde entonces. Gabriela era física y se había destacado como una de las mejores estudiantes de su universidad. Por eso las oportunidades laborales nunca le habían faltado y estudiosos de todas las ramas solían buscarla para colaborar con ella en sus investigaciones. Pero trabajar con Gabriela resultaba ser un calvario para quienes se atrevían. Ella solía humillar a sus compañeros con palabras disfrazadas de humor, un humor hiriente al que sin embargo no respondía bien si otros querían hacerle lo mismo. Cuando ella lo decía era un chiste, pero cuando sus compañeros le decían algo de vuelta, entonces era una falta de respeto y constantemente se veía envuelta en procesos disciplinarios. Gabriela tenía la personalidad tan difícil que hasta entonces nadie la había podido soportar más de un par de años, ni en el aspecto laboral y tampoco en el sentimental, pues nadie se había atrevido a invitarla siquiera a salir por más atractiva que les resultase. Su forma de ser, su despotismo, los aterraba. Amigas tampoco tenía. La única persona que podía considerarse cercana a ella era una estudiante que había logrado ganarse su afecto, seguramente porque le recordaba a ella misma. Y sin embargo, tampoco con la estudiante había hablado nunca de nada más allá de los aspectos laborales. En últimas, las únicas que la escuchaban hablar de algo distinto al trabajo eran sus plantas. Tenía una afición casi enfermiza por conseguir todas las especies posibles de flora y había creado incluso un invernadero en su universidad y ella misma se encargaba de supervisarlas. Allí solía pasar todas sus horas libres y quienes pasaban siempre la veían hablando sola. Los años pasaron para Gabriela y con la edad llegaron también las crisis. Deseaba en el fondo de su corazón un compañero sentimental, pero los espantaba a todos y a pesar de que se sentía terriblemente sola, incluso vacía, seguía alejando a todo el mundo con esa personalidad corrosiva que la caracterizaba. Como docente era también el terror para sus estudiantes, pues jamás se había tenido noticia de que Gabriela hubiese tenido piedad por ninguno de ellos, por más reales que fuesen los problemas personales con los que los alumnos se excusaban para entregar tarde un trabajo o no rendir un examen. Solo un día, un único día, Gabriela se permitió perder el control. Fue la noche en la que cumplió 50 años. Una noche en la que se vio tan sola sin que nadie se alegrara por ella o la festejara. Esa noche se fue a un bar y tomó tanto que no recordó nada y solo se encontró al día siguiente, amaneciendo en la cama de un extraño. Alguien que al despertar la trató como si fuera una persona totalmente diferente a la psicorrígida Gabriela, que
que todos conocían y que le preparó el desayuno. Frente a él y su manera de tratarla, Gabriela estaba desarmada. Nadie la había tratado nunca así, porque nadie la había conocido borracha. Y ella no recordaba lo que había hecho, pero tuvo que haber sido una mujer agradable aquella noche para que este sujeto la tratara tan bien y no le hubiese pedido ya que se marchara de su casa. Él le gustaba a pesar de ser totalmente distinto a ella. Era amable, siempre tenía una sonrisa en el rostro y además era creyente. Gabriela logró mantener el encanto por algunos días y la relación entre ellos parecía florecer cada vez más. Pero un día el hombre tuvo la mala idea de ir a visitarla de sorpresa a la universidad y justo cuando llegó a su laboratorio la encontró frente a sus colegas gritando porque algo no habían hecho bien. Les estaba hablando de una forma tan ruin que él la desconoció por completo, pero no le dijo nada. Gabriela nunca se enteró de la razón por la que aquel hombre había desaparecido de su vida. Simplemente dejó de contestar sus llamadas y nunca más le abrió la puerta hasta que ella se cansó. Nunca supo que la razón para que él se alejara había sido que la había conocido como realmente era. En cambio, se quejó amargamente de que todos los hombres eran iguales y prometió no volver a confiar nunca en ninguno. Un año después de todo aquello, en un día que parecía igual a los demás, Gabriela salió del trabajo a su casa. Ese día estaba cumpliendo años y su madre le había llamado. Y a pesar de la frialdad con la que Gabriela le había contestado, ella le dijo que siempre la amaría porque era su hija y que la mantenía siempre en sus oraciones a pesar de que ella no le importaba. Caminó como de costumbre cuando de repente, en un segundo, vio como un camión se salía de su carril y avanzaba sin frenos directamente hacia ella. Estaba demasiado cerca y no había tiempo de correr, cuando de pronto, justo en el momento del impacto, Gabriela sintió un poderoso abrazo y segundos después estaba a un lado de la carretera y a salvo. El conductor se había bajado porque estaba seguro de que la había lastimado o incluso matado, y cuando la vio allí, sana y salva, se quedó con la boca abierta. No había nadie más cerca y el conductor le dijo a Gabriela que no había sido él quien la había salvado, pero en su cuerpo estaba todavía viva la sensación de aquel abrazo protector, un abrazo que había durado un segundo, pero que le había hecho revivir toda su vida en un instante, y de la nada empezó a llorar como una Magdalena. No sabía por qué lloraba, pero no podía parar, y cuando por fin pudo calmarse, se encontraba en un hospital, porque el conductor creyó que tenía algún trauma interno y por eso lloraba, a pesar de que no se veía ninguna herida. Pero Gabriela estaba perfectamente, y entonces, por mucho que luchó contra la certeza que estaba naciendo en su corazón, supo que había sido Dios o su ángel de la guarda, como le decía su madre, quien la había salvado. Desde entonces su vida cambió. Le había costado mucho trabajo abrir su corazón a Dios, pero cuando finalmente lo logró, toda la amargura que había llevado consigo tantos años se disipó. La déspota Gabriela se transformó en la colega y en la profesora más amable y vivió el resto de su vida agradeciendo cada día por la oportunidad que le había sido dada. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.